Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A todos los suscriptores antiguos y nuevos sean muy bienvenidos. Por favor, ajusta tus configuraciones en la parte superior de la pantalla o en la parte inferior y luego haz clic en avanzado o mayor calidad y luego sube tu video. Si está en una transmisión baja como 240 o 360, súbelo a 720 o 1080p. Cualquiera que sea la más alta que tu dispositivo pueda manejar para que tengas una imagen clara con la cual trabajar. Estoy continuando con la instrucción del Señor de abrir los misterios de los tiempos finales. El Padre ha dejado en claro que una porción muy grande de la Iglesia de Jesucristo no conoce la verdad concerniente. Creo que una de las verdades más importantes en la Biblia. Mira, la Biblia es una bendición de múltiples capas que Dios nos ha dado. Es la palabra de Dios por la cual llegamos a conocer y entender quién es el Padre Celestial ya. Es la verdad de la historia de misericordia, gracia y sacrificio que ha sido extendida a una humanidad caída en la venida del Señor Jesucristo. Pero la Biblia es un libro multidimensional y trata con muchos temas. Algunos de esos temas son evidentes solo con leer, pero algunos de esos temas no son fáciles de percibir en la superficie. Y luego añadimos al hecho de que con los tiempos en los que vivimos, el pecado y la obra de Satanás han aumentado enormemente. Y así la Biblia dice que los corazones de los hombres se enfriarán en los últimos días. Las personas se volverán amadoras de sí mismas. Ciertamente puedes ver eso por la manera en que la gente ha montado enteros altares a sí misma en Internet. Y todo en lo que se enfocan es en sí mismos y en sus metas y cosas y lo que quieren y entiende que no hay nada malo con esas cosas. Pero cuando esas cosas se convierten en tus pasiones absorbentes, entonces sin duda perderás el mayor significado de por qué estás aquí. Si no entiendes como persona, ya sea que hayas nacido de nuevo cuando llegas a este canal o no, si no entiendes el propósito de por qué estás aquí, la razón por la cual Dios ha elegido expresar un pedacito de sí mismo a través de ti, entonces básicamente, estarás en riesgo de perder toda tu vida en la búsqueda de cosas terrenales, sin entender que después de tu travesía terrenal en la tierra viene una travesía celestial muy eterna o una travesía rumbo al infierno. Esta mañana solo estaba preparando un poco de té. Y el Señor trajo a mi mente y me dijo, ¿entiendes cuán mortal es el pecado y cuán larga es la eternidad? E inmediatamente vino a mi mente la imagen de un ladrón entrando a la casa, y digamos que yo soy la que está ahí viendo a este ladrón entrar a la casa. Así que el ladrón entra en la casa y no solo se preocupa por robar todo, sino que decide que quiere asesinar al dueño de la casa. Y entonces observo cómo sube las escaleras, llega a la cama del dueño dormido de la casa y luego procede a apuñalarlo y apuñalarlo y apuñalarlo. Y entonces yo, Celestial, decido, ¿por qué no me uno yo también a apuñalar a esta persona? Y así, mientras el ladrón le quita la vida al dueño de la casa, yo entonces también me uno y apuñalo solo para que se retire la sábana y descubrir que soy yo la que está acostada en esa cama. Así es una vida de pecado. Una vida de pecado no solo te expone a que Satanás entre y robe, mate y destruya todo lo que es útil y todo lo que es hermoso en ti como ser humano, sino que tú como dueño de la casa también participas y colaboras en tu propio asesinato por parte del diablo. Y luego de eso viene este periodo interminable de tiempo en el que una persona vive separada de Dios. Para siempre es más tiempo del que cualquier ser mortal pueda imaginar. Y mientras escuchaba el libro de Hechos esta mañana temprano, escuché la parte donde el apóstol Pablo se estaba defendiendo. Creo que era ante el rey Agripa, y él decía, Rey Agripa, a pesar de todo el ruido y el tumulto que me ha acompañado hasta aquí y me ha traído ante ti, me alegra tener la oportunidad de defenderme, porque todo lo que tengo que decir es que creo en las Escrituras exactamente como se enseñan, excepto que creo en ellas diciendo que Jesucristo es el camino. Y luego dijo algo curioso, también creo en la resurrección de los muertos, tanto de los justos como de los injustos. Y esto es un pensamiento muy aterrador cuando piensas en lo que Pablo está diciendo, porque en nuestra cultura moderna, si hablas con la persona promedio en la calle, ellos te dirían que no creen que haya algo más después de la muerte, especialmente en las naciones occidentales. Esto es un hecho. Otras personas en otras culturas definitivamente creen en una especie de vida después de la muerte, pero aquí hay una especie de ateísmo plano y muerto donde existes, haces lo que quieres, y luego te acuestas en la tierra y no hay ninguna responsabilidad. Y nada podría estar más lejos de la verdad porque aquí Pablo dice casi como de paso que habrá una resurrección de los muertos como lo enseñó el propio Cristo, y luego dice de los injustos y de los justos. Así que eso significa que mientras los justos estarán esperando con mucho anhelo ser resucitados a la vida eterna, para estar por siempre con su Padre.
Imagina el shock de los injustos que piensan que no hay nada después. Cuando te despierten y te digan, oh no, hay toda una sección que viene después de la parte donde tú pensaste que terminaba. Pensaste que todo terminaba cuando mueres y luego no hay nada, pero en realidad tenemos todo este evento planeado. Se llama el juicio ante el gran trono blanco de Dios. Y luego después de eso, basándonos en el video que vamos a ver de tu vida, entrarás o en comunión eterna con el Padre Celestial, o entrarás en condenación eterna, en el lago de fuego, que según dice la Biblia, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Estas son las conversaciones que el Señor tiene conmigo, cosas muy importantes, cosas de importancia eterna, cosas en las que estaré pensando y enfrentando mucho después de que ya no tenga que ir a trabajar y ya no esté viva. Y así que hoy continúo con la enseñanza que el Señor quiere que su pueblo sepa, cosas de importancia eterna, que la Biblia no es solo un libro plano que habla de amar a Dios y seguir estas reglas para que puedas ir al cielo, sino que en realidad enseña temas muy críticos. Y uno de esos temas es que los ángeles caídos ofendieron al Padre al venir a la tierra en tiempos antiguos, y yacer con mujeres y engendrar una gran progenie, es decir, hijos enormes y gigantes sobre la tierra. Pero a medida que continuamos con esta serie, espero poder mostrarle al pueblo de Dios que los ángeles caídos tuvieron hijos que no solo eran enormes, sino de todo tipo imaginable. Ha habido mezcla del ADN humano con muchos otros tipos de criaturas. Y Satanás, en su ingenio, no lo llamaría anticreativo, Satanás es muy creativo. Pero la cosa es que, así como la creatividad de Dios produce cosas tan hermosas como flores puestas de sol, arcoíris, y nosotros, la creatividad de Satanás produce lo temible y lo grotesco, y cosas que harían detener el corazón si tú las vieras. Y así, mientras avanzamos con esta serie, oro para que el Espíritu Santo me dé gracia para expresarme, para expresar su verdad tal como me ha sido compartida, y que los ojos del pueblo de Dios sean abiertos, en el nombre de Jesús. Y así comenzamos ayer en Judas capítulo 1 en el versículo 6, los ángeles que no guardaron su dignidad, lo que básicamente significa su primera habitación. ¿Dónde está la habitación de los ángeles? En los cielos superiores en el ámbito de Dios, que es donde se supone que los ángeles deben quedarse. De hecho, como una advertencia que te voy a dar, una advertencia simplemente significa una precaución que quiero que guardes en tu corazón para el resto de toda esta serie. Ya sea que esté hablando de gigantes, ya sea que esté hablando de alienígenas, ya sea que esté hablando de híbridos mezclados o cualquier otra cosa, siempre recuerda que cuando Dios pone un lugar para una cosa, se supone que debe guardar ese lugar. Así que cuando Dios pone un lugar para el hombre y pone al hombre dentro de sus límites y sus habitaciones, el hombre se supone que debe mantener ese lugar. Cada vez que cualquier cosa que Dios ha creado quiere moverse fuera de su lugar designado, cosas malas suceden. El Señor ha hecho el mar y cuán grande y glorioso es. Pero cuando el mar se enfurece y se levanta y sale del lugar que Dios le puso y cubre la tierra, causa una gran devastación en forma de inundaciones, en forma de tsunamis, en forma de devastaciones terribles que tienen un alto costo en vida y propiedad. Cuando el hombre deja su lugar como hombre y comienza a ir al territorio de usar tacones y hacerse cirugías de senos, esto causa una terrible distorsión no solo en el cuerpo físico de la persona, sino también en la mente, y sirve como un gran corte entre esa persona y Dios. Y si no se arrepienten de eso y no regresan al Señor y al orden del Señor, están en peligro de fuego infernal. Lo mismo aplica para las mujeres que hacen esto. Cuando los niños son tocados sexualmente y su inocencia destruida, esto saca a los niños de los parámetros que Dios ha establecido para un niño y los lleva a lugares destructivos. Y así los ángeles que dejaron su primer estado, lo que significa el primer lugar en el que Dios los puso, su legítima habitación en el cielo, son culpables del mismo pecado, transgredieron contra la humanidad. Y ahora voy a cubrir una pequeña parte de una profecía que hice hace mucho tiempo y dejé fuera esta parte en particular porque, como ya lo he dicho, estaba en mi corazón que aún no era el tiempo de tratar estos asuntos. Pero tengo que decir que la urgencia con la que Dios empezó a presionarme rápidamente me dejó saber que es tiempo de tratar estas cosas y Dios quiere que se den a conocer. Y así la profecía que completaré hoy se llama Las muchas palabras de Dios parte 2 y esta profecía es desde el 13 de enero de 2020. Lo que la hace de más de un año de antigüedad. Esta profecía se enfocaba principalmente en la fragmentación venidera, no la venidera sino la fragmentación en curso de los Estados Unidos. Cómo los medios de comunicación de los Estados Unidos comenzarían a llevar al pueblo a odiarse entre sí, a pelear entre ellos,
y avivarían grandemente las llamas del colapso interno en América, como básicamente la temperatura de América subiría y la gente empezaría a pelear unos con otros, incluso en oficinas y negocios y en hogares personales. Y luego el Señor vino aquí a esta parte llamada Los Ángeles Caídos. El Señor dijo que los ángeles caídos hicieron una gran insurrección contra el hombre. Así lo llamó él, una gran insurrección. La palabra insurrección significa un levantamiento violento. Significa amotinarse en contra de... Significa montar una insurgencia o un ataque contra algo o alguien. Si tuvieras una imagen de esto, significa imaginar algo como las olas violentas de un tsunami o el mar, que mencioné brevemente, levantándose y cubriendo completamente un pueblo o una aldea. Significa sobrepasar algo, invadirlo, derrotarlo y tomarlo completamente. Eso es lo que el Señor dijo que los ángeles caídos hicieron contra el hombre, una gran insurrección. Y esto es lo que él dijo. Desde el principio de los tiempos, los ángeles caídos y otras criaturas mestizas han tenido interacción sexual con seres humanos, con el resultado de que se cruzaron con ellos y dieron lugar a criaturas demoníacas en esta tierra. A lo largo de los siglos, el repetido mestizaje e intercambio ha hecho que parte de este grupo se parezca al hombre. Pero yo te digo que no son hombre. Si cruzas algo que es medio hombre con hombre, la descendencia se parecerá cada vez más al hombre que su predecesor mestizo, y así sucesivamente, hasta que tengas, en el peor de los casos, un genoma reproductivo que no es hombre en absoluto, pero se ve como él. Llámalo una envoltura, una cubierta, carne que parece humana pero no es hombre. Los seres humanos se han cruzado con estos seres por tanto tiempo que los caídos los han superado en número. No tienen alma, no son hombre y no son creación del Todopoderoso. Por lo tanto, no poseen el componente sumamente importante de la existencia humana por el cual Adán mismo se convirtió en un ser viviente. No tienen alma, son la imagen del hombre pero no son hombre. Y mucha gente parece estar muy preocupada por la salud y el bienestar de estos seres caídos. No puedo contar cuántas veces veo bajo estos videos e incluso en el mismo blog de La Voz del Maestro, personas que quieren saber si los caídos saben que son los caídos. Esto es como preguntar si un conejo sabe que es un conejo o si yo, celestial como mujer, entiendo que soy una mujer. Todo lo que Dios ha hecho sabe lo que es y por imputación similar. Escúchame cuando digo que todo lo que es de Satanás sabe lo que es. Sabe que no tiene alma, sabe que es un híbrido. A veces lo revelan en su manera de hablar y definitivamente lo revelarán por sus acciones obvias, por lo que harán cuando llegue el momento en que no haya restricción sobre ellos, y sean libres para hacer lo que quieran hacer. El hecho de que el pueblo de Dios no entienda lo que dice la Escritura cuando dice ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Significa que los hijos de las tinieblas, estas criaturas de las que estoy hablando, son más sabios que los hijos de la luz. Porque los hijos de las tinieblas no se sientan entre ellos preguntándose si los cristianos saben si ellos son cristianos. Ellos saben quiénes son los cristianos. Ellos saben quiénes están portando la verdadera luz del Dios viviente. Pero los cristianos de alguna manera están muy preocupados por el bienestar de los híbridos y de los asesinos ocultos entre nosotros. ¿Saben ellos, celestial, que son híbridos? ¿Saben que son de Satanás? Te detengo para que entiendas lo que es el diablo. El diablo es una criatura antigua y sabia. Es llamado la serpiente antigua. En algunas partes de la Biblia es llamado el engañador. En otras partes es llamado el enemigo de nuestras almas. Y en otras partes es llamado el acusador de los hermanos. Y con bastante frecuencia se le menciona como un dragón. Si un dragón engendra algo, cualquier cosa en esta tierra, ¿realmente necesitamos preguntarnos si la descendencia del dragón sabe que son semilla del dragón? El Señor dice de sí mismo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Por lo tanto, sabemos que todos los verdaderos cristianos oyen la voz de Dios, ya sea en el Espíritu, por el Espíritu o a través del Espíritu en la palabra de Dios. ¿Por qué entonces necesitamos preguntarnos si las criaturas de Satanás conocen su identidad? Por supuesto que lo saben. Las personas engañadas son los humanos, los que no saben que estas cosas existen, y cuando oyen que existen, su primera preocupación es tratar de averiguar si los impíos saben que son impíos. No seamos niños, porque el día ya está avanzado. Estamos en el tiempo en que Dios espera que esta iglesia se levante en fe, se ponga toda la armadura de Dios, y que esté lista para defenderse a sí misma, sus familias, y a quien más no esté informado sobre la venida de estas cosas entre nosotros. No tengamos entendimiento de niños, sino que dejemos a un lado las cosas de niños y seamos hombres.
Así que el Señor me estaba diciendo que compartiera un sueño que nunca he compartido por escrito antes y probablemente no lo compartiré por escrito, así que el único lugar donde aparecerá es en este video. Es acerca de las hadas. Así que hablo principalmente a las madres allá afuera, porque por lo general las madres son las encargadas de lo que los niños ven y con lo que juegan. Muchas personas en el mundo occidental permiten que sus hijos estén expuestos a cosas como sirenas, a cosas como hadas, gente pequeña, gnomos y duendes. Incluso entre los adultos, el amor por las sirenas es generalizado. Mujeres adultas vistiéndose con disfraces de cola de pez, saliendo y caminando, creo que era por la Quinta Avenida hace unos años en el desfile de sirenas de Nueva York. Y todo lo que les diré es, esta es la razón por la que Dios dice que estas cosas vendrán sobre esta tierra. Así que este video va a fluir libremente porque ya he leído que Dios dice que la interacción sexual entre los ángeles y la humanidad ha estado ocurriendo durante milenios, y que con el tiempo ha ocurrido una forma de cruce de razas a la que llegaré. Pero permítanme hablar sobre este sueño y también por qué es tan peligroso que la gente ame estas cosas. Muchas veces recibo preguntas como, ¿pero por qué Dios permitiría esto? ¿Por qué Dios permitiría esto? Aquí está la verdad del asunto. La razón por la que el Señor no quemó a estas criaturas malvadas, sino que en cambio las encadenó en lugares estratégicos, hablando de los ángeles caídos, y luego eliminó a los gigantes al principio de los tiempos, en los días de Noé, es porque el Señor sabía que al final de los tiempos quizás la generación más malvada que haya existido estaría viva. Estoy hablando de esta generación. Estoy hablando de nuestra generación. Te estoy hablando de quien quiera que esté viendo este video en 2021. Esta generación es la generación que está reservada para la destrucción por fuego, excepto por los pocos que el Señor sacará porque son suyos. Toda la tierra y todo lo que hay en ella está reservado para el fuego. Esta es una generación mucho más malvada que la de Noé en muchos aspectos. Una generación que niega a Dios, que odia todo lo que tiene que ver con Dios, y que pisotea el nombre del Salvador en el polvo en busca de lo que sus corazones malvados desean. Así que la razón por la que estas cosas no se han eliminado es porque son parte del juicio. Permítanme leer los 3 principios que el Señor me dio antes de empezar. Diles que los Nefilim están todos conectados. Todos los tipos de Nefilim y los caídos están conectados. Diles que todos son malvados. Así que aquellos que por ahí se aferran a la creencia de que hay razas buenas y razas malas, les hago saber que están engañados y que tienen un grano o un fragmento de la verdad, pero no la totalidad. Lo último que dijo, y lo escribí en mayúsculas, diles que todos son un juicio. Así que la razón por la que encuentras tantas criaturas extrañas apareciendo en el libro de Apocalipsis, la razón por la que Dios está revelando que los alienígenas vendrán a este mundo, y ciertamente aquí a los Estados Unidos, la razón por la que el Señor quiere que entendamos que los gigantes, la gente pequeña, las hadas y todos los habitantes del mar saldrán, que estas criaturas que viven en la región montañosa, o lo que los estadounidenses llaman la región montañosa, que simplemente significa que prefieren las tierras muy elevadas, como las montañas y las colinas y los bosques que están muy altos donde solo caminantes muy determinados llegan. Los que habitan en el desierto y los que habitan incluso a través de portales que serán abiertos, todos ellos están aquí para ser parte del juicio de esta generación pecadora de los últimos tiempos. Y ahora al sueño. Tuve un sueño, yo diría en 2014 o 2015, en el que vivía en el 6º piso de un edificio alto, y en mi sueño desperté una mañana y fui a abrir la puerta del balcón para poder pararme en el balcón como era mi costumbre. Solía amar pararme en ese balcón y ver el tráfico y simplemente observar la vida en general. Pero como soy una persona que oro incesantemente por cada lugar donde vivo. Cubro mi hogar y a los que me rodean con la sangre de Jesús. De hecho, camino por mi vecindario orando para que se levanten muros en el espíritu para no vivir en un lugar que tenga guerras de pandillas y asesinatos sin sentido y cosas así. Así que la oración es simplemente mi hábito normal. Lo que encontré esa mañana fue tan extraño. En ese sueño me desperté como a las 6 o 7 de la mañana y salí al balcón y vi lo más extraño. Vi un cordón plateado que sostenía una criatura diminuta que parecía un hada. Disculpen. Era un cordón plateado y brillante y estaba firmemente envuelto alrededor de la pierna de una pequeña criatura con alas y un cuerpo diminuto. Y esa criatura estaba zumbando y crepitando con electricidad que la estaba electrocutando a través de ese cordón, y había tirado del cordón que venía desde mi balcón tan tenso como podía.
y estaba tratando de volar lejos, pero simplemente estaba retenida como un perro con correa. Y miré asombrada, y el Señor puso en la comprensión de mi corazón que este cordón que ves es tu oración. Este cordón que ves es tu diligencia. Ha atrapado la maldad y ahora la maldad no puede escapar volando. Y miré a esta criatura y le dije, puedo verte, sé lo que eres. Y para mi sorpresa, esta cosa comenzó a cambiar de forma. Se convirtió en una flor. Se convirtió en una miniatura diminuta de un escritorio y una silla. Se convirtió en un libro. Delante de mis ojos, este pequeño hada comenzó a cambiar de forma. Pero cada vez que cambiaba de forma la oración, el cordón que la mantenía sujeta le daba una descarga eléctrica y volvía a lo que era. Ese sueño me ayudó a entender la importancia de por qué los cristianos deben orar constantemente en sus hogares. Pero ese sueño también me mostró que esas cosas que han estado volando en las caricaturas que vi durante toda mi niñez no son más que Satanás, Nefilim, brujería en otra forma. Así que te digo a ti que estás viendo este video que si el Señor Dios no te está revelando estos misterios del tiempo del fin, ya es hora de que empieces a visitar tu Biblia con entendimiento. Hay tantas cosas en la Biblia, tantos versículos bíblicos, que si empiezas a leerlos una segunda vez con el entendimiento de lo que estoy enseñando en este canal te sorprenderás. Por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña. Hemos escuchado la parábola del trigo y la cizaña, cómo un hombre fue a su campo y sembró buena semilla, y luego se fue a dormir. Durante la noche, dice la Biblia, vino un enemigo y sembró cizaña. Y entonces, cuando el cultivo comenzó a crecer, porque esa es la única forma en que puedes saber cuando hay maleza en tu campo, los siervos se alarmaron y corrieron al amo y dijeron, Amo, amo, hay cizaña en el campo. Y el amo respondió, un enemigo ha hecho esto. Y ellos dijeron, Amo, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos arrancarlas? ¿Debemos sacarlas? Y el amo dijo, No, porque arrancarlas ahora en esta etapa temprana destruiría mi propio cultivo. Esperen y dejen que crezcan juntas. En el tiempo de la cosecha, sieguen el campo, mi trigo traigan a mi granero, la cizaña quemen con fuego. Esto se ha enseñado en la Iglesia, y con razón, como la separación de los justos y los injustos, que incluso en la Iglesia hay entre nosotros quienes son cristianos carnales, personas que realmente no son salvas en absoluto. Ellos caminan en sus propios deseos, caminan en desobediencia abierta y absoluta. Y realmente no tienen un corazón para el Señor, sino que simplemente les parece bien tenerlo como una especie de póliza de seguro, y por eso están en la Iglesia. Así que la parábola del trigo y la cizaña puede hablar de la presencia de verdaderamente salvos y falsamente salvos en la Iglesia. También puede hablar de la presencia del pueblo de Dios en medio de un mundo caído que no quiere hacer del Señor Jesús su Señor y Salvador. Pero ahora te propongo que la parábola del trigo y la cizaña habla grandemente de la presencia de los inmundos, los caídos entre nosotros. Ellos se ven como el trigo. Si buscas en Google y ves cómo es una cizaña, se ve idéntica a una espiga de trigo. Tiene diferencias tan diminutas que necesitas tener un ojo entrenado para ver que esto en realidad no es una espiga de trigo. Así que la parábola del trigo y la cizaña en la Biblia es Dios revelando a su pueblo que cosas que lucen como trigo, que somos nosotros los seres humanos con un alma, un nefesh, el aliento de vida en nosotros que Dios le dio a Adán en el jardín. Ellos viven entre nosotros y caminan como nosotros y hablan como nosotros y mimetizan las lágrimas y las muchas emociones que nos hacen ser quienes somos, excepto que nuestras emociones salen de la experiencia de ser humanos. Ellas provienen del movimiento y los ritmos de tener un alma, pero estas cosas simplemente imitan lo que ven. Así que déjame regresar a lo que Dios dijo acerca de la reproducción de los ángeles caídos y cómo con el tiempo eso ha creado un traje de carne, un cascarón, una cubierta que parece como nosotros, pero que no es como nosotros. Ahora, si puedes, si recuerdas lo que dije en el primer video, la reproducción con los ángeles, llamémosla reproducción de primera generación, produjo estos hijos que crecieron hasta una estatura inmensa. Y dije que, aunque ellos salieron pareciendo humanos, estaban llenos de violencia y furia porque eran una prole inmunda sin alma, y así crecieron a alturas grandes y masivas. Y esta es la primera generación. Pero a veces estos gigantes al irse mezclando hacia abajo en realidad son historias. Saqué este libro de la biblioteca, pero no puedo recordar su nombre, de un gigante que medía como 7 u 8 pies. No 7 u 8 pies. Tenía como 13 o 14 pies y robó a una muchacha de una aldea para que fuera su esposa. Ahora, no entiendo la mecánica de todo esto, pero ella fue robada y dio a luz.
Así que tal vez los gigantes podían ajustar su tamaño o algo así. No hablaré de eso, no diré cosas que no sé. Pero lo que sí sé es que el Señor mostró que si sigues mezclando hacia abajo a los Nefilim, a veces es posible obtener Nefilim más pequeños que en realidad pueden casarse con seres humanos. Y esto es lo curioso que él dijo: si mezclas algo que es mitad hombre, con el tiempo la descendencia se parecerá cada vez más al hombre que a su mestizo. Así que si, por ejemplo, un alien híbrido con los ojos más grandes y las características humanoides fuera mezclado de nuevo con una persona, así que no híbrido con híbrido, sino híbrido con persona, el siguiente bebé se parecerá más a una persona y menos a un híbrido. Es como cuando personas de diferentes nacionalidades o diferentes razas se mezclan. Si tienes un bebé mestizo que luego se inclina hacia el lado del padre o el lado de la madre, el siguiente bebé sale más parecido a quien era el bebé que a quienes eran los padres originales del bebé. Y esto es lo que ha dicho el Señor. Este es el proceso por el cual ahora tenemos híbridos viviendo entre nosotros que perfectamente se ven como personas. Tienen el tamaño correcto de persona. Así que ya no miden 15, 22 o 39 pies. Tienen el tamaño correcto de persona debido a siglos de mestizaje que los ha hecho pequeños y que en todo sentido los ha hecho lucir exactamente como nosotros. Y sin embargo ellos no son nosotros. No tienen alma. El Señor dice que ellos no son hombre, no son mi creación y no poseen el componente más importante de la existencia humana que hizo a Adán un ser humano. No tienen alma. Están hechos a imagen del hombre, pero no son hombre. Así que creo que he cubierto lo que el Señor quiere que cubra. Solo recuerden las 3 cosas que compartí durante la mitad de este video. El Señor dice que los Nefilim están todos conectados. Así que hay personas que son muy estrictas con lo que son los Nefilim y solo quieren que se refiera a la primera generación de descendencia que vino de los ángeles caídos y las mujeres con las que durmieron. Pero cuando el Señor me dice Nefilim, he visto una amplia gama de imágenes. Y quizás en mi próximo video eso es lo que cubriré. Tengo una profecía llamada Lo que vi hoy, y ese es un nombre bastante bueno para la profecía porque fue literalmente lo que vi esa tarde de domingo, mientras el Señor me daba una verdadera procesión de las diferentes formas de cosas que él llama los Nefilim. Todos están conectados. Los alienígenas están conectados con el Wendigo, que están conectados con las hadas, que están conectadas con los que la mayoría de las personas llaman... Es un término que he aprendido por personas escribiendo en la voz del maestro. Creo que se llama un críptido. Nunca había escuchado ese término antes, pero están conectados con los críptidos, quienes están conectados con la gente del mar que toma tantas formas diferentes, que están conectados con los hombres pequeños, los elfos, quienes están conectados con los espectros y los trolls, y todas las cosas que pensabas que solo eran la imaginación activa de Tolkien. Todos están conectados. Todos están caídos. Todos caen bajo el paraguas de los caídos. Y en la cima de esa pirámide inmunda se sientan los ángeles caídos. Se sientan los ángeles caídos, Satanás y aquellos que cayeron y fueron echados del cielo con él al segundo cielo, y que el libro de Apocalipsis capítulo 12 muestra que descenderán a la tierra. Si has leído Apocalipsis capítulo 12 y leíste que habrá una guerra con Miguel y pensaste que esta escritura será cumplida, esta escritura había sido cumplida. Esta escritura aún no ha sido cumplida para los ángeles que caerán con Satanás, los que he visto en visiones descendiendo a la tierra con la rapidez de un relámpago. Vamos a entrar en todo eso. Ellos no están aquí. Si olvidaste la parte de la escritura que dice, son arrojados a la tierra, serán arrojados a la tierra. ¿Y qué tiempo tan calamitoso será ese para el hombre? Todos ellos están conectados. Todos ellos son malvados. No hay ningún caído bueno. Si eres nuevo en este canal, si has estado viendo otras cosas, fragmentos del canal Historia, mentiras, lo que sea que te hayan estado diciendo, que los maestros ascendidos vienen a compartir su vasto conocimiento con nosotros para que podamos dejar de tener guerras y de hacernos daño. Simplemente te estoy dejando saber que la incursión de estos caídos contra el hombre sucederá otra vez, y el resultado de eso es matar. Cuando el hierro viene a unirse y mezclarse con el barro, el resultado es destruir absolutamente al barro de la superficie de la tierra. Y por último, si tienes alguna pregunta acerca de por qué un Dios amoroso permitiría esto, es porque un Dios amoroso también es un Dios de justicia, una parte del carácter de Dios que casi nunca se menciona en la Iglesia moderna. Dios simplemente es presentado como una muñeca unidimensional de amor que solo ama el pecado, ama la maldad, ama nuestro egoísmo,
ama nuestra negativa a arrepentirnos y postrarnos ante Él y adorarlo como Dios. Y así que lo único que hace es amar, pero estoy aquí para hacerte saber que Dios es un caleidoscopio de persona. Él tiene muchas dimensiones y si no has aprendido todo lo que Dios es tiempo de que vayas a las Escrituras por ti mismo y aprendas la palabra de Dios y quién es Él realmente a partir de su palabra. La palabra de Dios es el propio testimonio de Dios acerca de sí mismo. La gente piensa que solo los pastores serán juzgados por engaño. Hay pastores que están haciendo un gran trabajo, trabajando duro y diligentemente en el campo. Y luego hay pastores que solo alimentan a su rebaño con azúcar. Están dando a su rebaño cosas que piensan que su rebaño puede absorber, pero reteniendo la carne porque les preocupa que no será un tema popular. Mientras tanto, según lo que he visto, reconozco que el pueblo de Dios está sediento y desesperado por la historia completa, sediento y desesperado por la verdad. Así que es necesario saber que los pastores no son completamente responsables de tu aprendizaje. Tú eres responsable de abrir tu propia Biblia y leerla y llegar a conocer a tu propio Dios. No sigues a Dios a través de un pastor. No sigues a Dios a través de mí. Tú estás en el camino angosto con Jesús por ti mismo. Y si tus pies se desvían por cualquier razón, no es culpa de nadie más que tuya. Por último, el Señor dijo, ellos son un juicio, así que estas cosas aún no están en el infierno. Algunos de ellos están atados. Serán soltados en el tiempo del fin. Y algunos de ellos no están atados en absoluto. Están ocupados trabajando con el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, esa es otra profecía que tengo llamada Los caídos gobernarán. Tengo otra profecía llamada Los caídos volverán. En todas estas cosas Dios está mostrando cómo América es cómplice al trabajar con estos seres impuros. Y esta es una de las muchas razones por las cuales América será juzgada. América será juzgada por tantas razones. Pero esta es solo una de ellas, trabajar con los caídos, trabajar con seres que Dios ha echado fuera y rechazado. Seres que serán un juicio final sobre esta generación pecadora de los últimos tiempos. Así que gracias por estar conmigo. Oro para que este video sea una bendición para ti. Por favor, dale me gusta al video, dale un pulgar arriba, vota para que pueda subir más alto en el algoritmo. Suscríbete al canal si deseas aprender más o incluso si no te suscribes al menos visita la lista de reproducción de Rusia y la de China para que puedas entender la función de este canal profético. Visita la lista de reproducción médica donde aprenderás sobre cosas que Dios dice que no debemos hacerle al cuerpo. Visita la serie de América si quieres entender las muchas razones de Dios para juzgar a esta nación por el pecado. Y gracias a todos los que apoyan este ministerio. Oro por todos ustedes, están en mis oraciones porque creo que el Señor ha establecido este ministerio en la tierra para ser una luz y una señal para su pueblo, y para atraerlos no a ninguna persona, sino para atraerlos y dirigirlos hacia Él mismo. Así que hasta que nos veamos de nuevo, soy Celestial. Cuídate y que Dios te bendiga. Adiós.